Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Soy el pastor Pedro Antonio Cámara del Ministerio Abba Padre Internacional, ubicado en la 88B de la Maple Street en la ciudad de Walton. Dios bendiga a cada uno del Ministerio Abba Padre Internacional. Gracias, gracias. Les amamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias a los que se van a conectar por este medio de Facebook. Hermanos queridos, estamos pasando una situación bien difícil, pero no vamos a hablar de la situación. Vamos a hablar de que tenemos un Dios que pelea por nosotros. Amén. Entonces, hermano, hoy queremos hablar acerca de lo que es fe. ¿Qué es fe? Vamos a ir al libro de Hebreos 11:1. Y es interesante, hermano, que sin fe la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. Entonces hoy vamos a tocar el tema, bien, de que si no agradas directamente, si no agradamos, no recibimos. Amén. Ok. Y dice así en el 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Oiga bien, estar seguro de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Dos cosas, no la ves, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Oiga, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve, de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Mire qué interesante. Aquí es donde yo quiero que nos enfoquemos, hermanos queridos, en el 6. Oiga, en el 6. Porque dice el número 6, 11:6. Fíjese qué interesante. Sin fe. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire qué interesante. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano querido, fíjese que este tema es bien interesante porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, y tú sabes que cuando no agradamos a Dios, la Biblia es clara que si no agradamos, no recibimos. Mire qué interesante. O sea, para yo recibir, tengo que agradar a Dios. ¿Cómo yo agrado a Dios? Uno, yo agrado a Dios cuando lo busco. Yo agrado a Dios cuando me cuido para Él. Yo agrado a Dios cuando ayudo a otras personas. Hermano, pero si no agradamos, no recibimos. Mire qué interesante. Yo busqué en la Biblia de estudio acá lo que es fe. Amén, hermano. Lo que es fe. Mire lo que es fe en la palabra hebrea Emmanuel, que significa, uno, estar firme. Significa firmeza. En estos tiempos lo que tenemos que estar es firme. Tener firmeza y estar seguro, hermano, de que el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob pelea por nosotros. Firmeza, oiga bien. Estar quietos, que yo soy Jehová, dice la Biblia. Estar quietos. Oiga bien. Dos, tenemos que tener ¿qué? Seguridad. Mire la palabra fe, ¿dónde nos avanza? Tenemos que tener seguridad. En medio de la tempestad tenemos que tener seguridad. Tenemos que estar seguros
de que hay un Dios que pelea por su pueblo. Dígame en la iglesia. Mire qué interesante. Seguridad. Reino significa la palabra fe. Oiga, el reino de los cielos, los valientes lo arrebatan, y usted y yo somos personas valientes. Oiga, veracidad. Oiga, cuarto, veracidad. 5, honradez. Oiga bien. 6, lealtad. Esto describe la naturaleza de Dios. Por eso es que Dios se mueve. Nosotros nos tenemos que mover en fe, unción y gloria. La fe, oiga bien, la tenemos que buscar nosotros. Oiga bien, qué interesante. Oiga, sin fe tú y yo no agradamos a Dios, porque significa que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo sin fe. Este pueblo de labios me alaba, dice la Biblia, pero su corazón está lejos de mí. La semana pasada hablamos de que una cosa es que Dios te escuche y otra cosa es que Dios te vea. Por eso es muy interesante describir la palabra presencia de Dios. La gente, oiga, hoy en día usted y yo sabemos que la presencia de Dios está en cualquier lugar, dice la Biblia. La presencia de Dios es para los buenos y es para los malos. Oiga, pero la presencia de Dios que la iglesia necesita no es la presencia de Dios de que solo te vea. La presencia de Dios que la iglesia necesita es una iglesia que Dios le ponga oído, que Dios le ponga ojos y que Dios le ponga todo el corazón. Porque una cosa es que Dios esté presente en el mundo secular, pero la otra es que esté presente dentro de la iglesia. Oiga bien, porque la iglesia de Jesucristo lo que busca hoy en día es la presencia de Dios manifestada dentro de la iglesia, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta en la iglesia, la persona puede llegar cansada, la persona puede llegar frustrada, la persona puede llegar en diferentes, pero cuando la presencia de Dios llega a una persona, la persona cambia. Pero por eso dentro de la iglesia tienen que haber personas que tengan fe, que la persona que llega, no importa cómo llegue, Dios la va a transformar y Dios la va a cambiar por medio de su presencia manifestada. Entonces la iglesia a veces confunde esas dos cosas. Sí, los ojos de Dios están en cualquier lugar, hermano, no te lo discutimos. Oiga, está viendo a los buenos y está viendo a los malos, pero la presencia de Dios que usted y yo queremos es una iglesia manifestada dentro de la iglesia, donde podamos ver personas cambiadas, personas transformadas. Oiga, porque Cristo en nosotros, dice la Biblia, que es la esperanza en gloria. Oiga, Dios solo se puede conocer, oiga, a Dios solo lo podemos conocer por fe y revelación. Mire qué interesante. A Dios solo lo conoce usted y yo por fe y revelación. Oiga, nosotros buscamos tener fe y Dios nos da la revelación. ¿Y qué pasa cuando Dios da la revelación? Las cosas grandes y ocultas que tiene para nosotros son manifestadas a sus hijos por medio ¿qué? De la revelación, pero tenemos que buscar a Dios cuando no lo sentimos. Tenemos que buscar a Dios cuando no lo deseamos. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. La Biblia dice, búscame a Dios, búscame mientras pueda ser hallado. Esta tempestad es para los justos y para los injustos, pero nosotros sabemos de que habla de dos casas. Nosotros somos los de la casa que está cimentada, que no se va a mover porque sabemos que hay un Dios que pelea por nosotros. Entonces repito lo que es la palabra, ¿qué significa la palabra fe? 1, estar firmes. 2, estar seguros. 3, reino. 4, veracidad. 5, honradez. 6, lealtad. Oiga bien, esto describe la naturaleza de Dios. Esto describe la naturaleza de Dios. Y mire la otra palabra, lo que dice en el griego, dice así. Es realidad. Oiga, la fe es realidad. Hermano, ¿por qué la fe es realidad? Oiga, te pongo un ejemplo.
Si a ti el doctor te dice, mira, tú no vas a poder tener hijos con tu esposa, un ejemplo, pero tú tienes fe que hay un Dios, hermano, que es capaz de cualquier cosa. Oiga bien, la ciencia te puede decir, no podés. Oiga, ahí tú sí te lo crees, yo te lo digo por experiencia. Ahí tú sí te lo crees, tú vas en fe y tú vas en fe y lo vas a alcanzar. Oiga bien, en el griego dice así, es realidad. Es un fundamento donde la esperanza radica y se establece en la realidad. Qué bonito, hermano, cuando tú tienes fe. Oiga bien. Oiga, qué bonito cuando tú tienes fe, hermano. Y las cosas que antes te decías que no ibas a poder ver, oiga bien, las estás viendo en la realidad en un futuro. Oiga, pero para verlas en la realidad en un futuro, tenés que estar en un presente glorioso para que Dios te pueda dar lo que es real. Repito, es realidad del fundamento donde la esperanza radica y se establece la realidad. Oiga, cuando tú tienes fe, oiga bien, lo único que tú haces es anticipas. ¿Qué es fe? Es anticipar y es esperar. Cuando tú tienes fe, te anticipas y luego ¿qué haces, hermano? Esperas. Y cuando ves la bendición, lo primero que haces es por agradecimiento, das el testimonio de que hay un Dios. Oiga bien, que nada es imposible para Él. Dígame en la iglesia. Entonces es realidad, es fundamento, es la esperanza donde radica y se establece la realidad. Hermano, qué tremenda palabra, hermano. Pero eso, oiga, hermano, es algo bien bonito. Vea lo que dice 2 de Corintios 4:18. Vamos a la Biblia en 2 de Corintios 4:18, hermano. Esto está poderoso. 2 de Corintios 4:18. 4:18. Mire qué interesante lo que dice 2 de Corintios 4:18, hermano. Qué interesante. No mirando nosotros, dice, las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oiga, lo único eterno que nosotros tenemos es la vida, hermano. Tú tienes que saber, hermano, que la vida es eterna. Tú tienes que saber eso, hermano, que la vida es eterna. Oiga bien, y qué interesante, hermano. Por eso el reino de Dios es importante recibirlo y tenerlo y guardarlo para nosotros traer la presencia de Dios a esta tierra y que las almas sean convertidas. Entonces el reino de Dios se recibe, oiga, es permanente. Oiga bien, el reino de Dios es permanente, invisible y es eterno. Entonces el reino de Dios, dijimos, es permanente, es invisible y es eterno. Mire qué interesante, hermano. Pero cosa que ojo no vio, lo repito, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay cosas que tú no las estás viendo, que están en la eternidad, pero tienes fe que mientras hay vida, hay esperanza y las vas a ver si tienes fe. El reino de Dios es permanente, es invisible y es eterno, pero usted y yo a través de la fe y a través de la revelación conocemos el reino de Dios y solo los valientes lo arrebatan. Esta situación, para de hablar del problema, paremos de hablar del problema, paremos de que hay un pueblo aquí en la tierra que se está moviendo donde hay fe y donde no había nada va a haber. Oiga bien, porque donde no hay nada y llega la presencia de Dios manifestada, Dios hace las cosas nuevas. Oiga bien, ¿no te has dado cuenta cómo nació el ministerio Abba Padre? Nació de la nada. Hoy que miramos 100 personas es porque la presencia de Dios llegó a esta casa y la presencia de Dios manifestada crea las cosas nuevas tal y como son. Donde la presencia de Dios llega y no había nada,
Dios va a crear, hermanito querido, ten fe, lo nuevo que tú esperas. Dígame amén, la iglesia, amén. Entonces es permanente, es invisible y es eterno, oiga bien. Y por eso es que Dios lo manifiesta a sus hijos aquí en la tierra cuando lo buscamos. Oiga bien, pero mire lo que dice Romanos, hermanito querido, lo que dice Romanos 8:8. Oiga, hermano, lo que dice Romanos 8:8. Esto es tremendo. Lo que dice Romanos 8:8. Vea lo que dice. ¿Están conmigo? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estos son los que no reciben. Una mente carnal no recibe. Un corazón sucio, unos ojos sucios no reciben. Porque la Biblia es clara aquí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dígame, hay gente metida en las iglesias que no son de Él. Por eso, hermano, tú y yo no podemos, cuando tenemos fe que vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, tú no andas viendo lo que otro tiene, tú estás enfocado en lo que Dios tiene para ti, porque tú lo vas a alcanzar por fe. Oiga, pero la mente carnal es anticristo, no tiene fe, trabaja por la razón, por los sentidos, por los ojos, se mueve por los 5 sentidos, no por lo que Dios le dice. Mire, la mente carnal por naturaleza es antidios. El sentido común, la lógica, la razón no producen nada. Oiga, lo repito, la razón, la lógica, la mente carnal no producen nada. Siempre estamos cuestionando, ¿será que Dios lo puede hacer? Hermano, Dios lo hace porque cuando una persona se mueve a favor de Él, Dios se va a mover a favor de nosotros. Dígame en la iglesia, la mente carnal por naturaleza es antidios. Dice que no, mire, empezamos con que sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga bien, y cuando no agradas, hermano, no recibes. Oiga, y aquí dice que, oiga, el 8 dice que, oiga, qué tremendo esto, hermano, lo que dice el 8:8. Y los que viven según la carne no agradan a Dios. Hermano, no te sientas mal. Nosotros en la chuleta no agradamos a Dios. Búscalo, hermano. Hay personas que dicen, es que no siento a Dios aquí en la iglesia. Por el amor de Dios, no seas interesado. Tú lo tienes que buscar sin tazo, no sin tazo. ¿Acaso que tienes deseos de ir a trabajar el día lunes? Pero te vas. Sabes que si no vas, te botan. Dios no. Dios a nosotros nos dio la capacidad de sentir, pensar y actuar. Búscame mientras pueda ser hallado. Oiga, Dios le dio al hombre después de haber pecado, Dios le dio ¿qué? La fe. El justo por la fe vivirá. Venga lo que venga, usted y yo, amado hermano, tenemos que tener fe de que hay un Dios que pelea por sus hijos. Amado hermano, yo te tengo una noticia. Si estás pasando cosas bien difíciles en este momento, encomiéndate a Dios. Y para el amigo que me está viendo, aquel que ha estado alejado de las cosas de Dios, busca una iglesia cuando las abramos a donde congregarte, hermano. Ya no es tiempo. Oiga bien, mire lo que dice Job 22:28. Vea lo que dice Job 22:28, hermano. El Dios de nosotros es un Dios poderoso, hermano. Deme un segundito, ya ve lo que dice Job 22:28, hermano. Qué tremenda palabra. Oiga bien, estamos hablando acerca de lo que es la fe. Oiga bien, 22:28 dice así: determinarás una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Repito. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá ¿qué? Luz. Oiga bien, pero tienes que tener una determinación
Determinarás, estar determinado a sí mismo, que el que pelea por ti y por mí es Dios. Determinarás a sí mismo una cosa, y sus caminos resplandecerá luz. La palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 3 verdades que te voy a decir. Si no tenés el camino, oiga bien, si no tenés el camino que es Cristo, oiga, si no tenés el camino que es Cristo, significa que no tenés la verdad. Y cuando no tienes una verdad, tú lo que tienes es una mentira. Y si no tienes la verdad, que es lo más alto de la realidad, que es Cristo Jesús, te tengo una noticia: tampoco tenés la vida. Oiga bien, camino, verdad y vida. Si no tenés el camino, no vas a tener la verdad. Y si no vas a tener la verdad, tampoco vas a tener la vida. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dígame amén. La iglesia tiene que estar recibiendo esta palabra, que tú y yo estamos en el camino. Oiga bien, cuando el ciego Bartimeo le gritaba a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oiga, qué fe. Oiga, ten misericordia de mí. Y los discípulos lo mandaban los discípulos de Jesús lo mandaban a callar. Cállate. Y él gritaba más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oiga, y viene Jesús. Mire la sabiduría de Jesús, hermano. Mire la sabiduría de Jesús. Oiga, manda a sus discípulos a que le digan a Bartimeo: oiga, el maestro te llama. Oiga bien, qué sabiduría la de Jesús. Hermano, ¿cómo ir a buscar al que tú has desanimado? Oiga, Jesús manda a sus discípulos a llamar a Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios le hace su milagro, y ya dice la Biblia que Bartimeo ya iba en el camino, porque estaba a la orilla del camino. Usted sabe que un ciego, cuando está a la orilla del camino, estorba. Oiga, pero cuando abrió sus ojos, dice la Biblia que iba en el camino, y el camino significa que ya tenía la verdad y que ya iba en la vida. Ahí donde se cumple la palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Persiste, hermano, en lo que Dios tiene para ti. Dígame en la iglesia. Oiga, tremendo, hermano. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oiga, qué chulada. Los discípulos lo desanimaban. ¿Qué discípulos de Jesús? Oiga, y los manda y les da esa enseñanza. Díganle que venga. Qué difícil, hermano, cuando alguien te desanima, quererte animar. Pero yo te tengo una noticia: si estás animado, si estás desanimado, busca a Dios. Repito esta palabra: no cerraron los edificios, pero no han cerrado la iglesia. Porque si cerraran la iglesia, significa que yo en este momento tendría cerrada la boca. Oiga bien, y la Biblia dice que si nosotros no queremos hablar, van a hablar las piedras. Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada, porque en la palabra de Dios hay vida. Oiga bien, pero repito esta palabra: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Lo que tienes que tener ahorita es determinación. Y en medio de la oscuridad viene la luz de Cristo. Oiga bien, cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde, ¿qué? De ojos. Oiga, hermano, el que nos salva es Dios. Qué poderoso Dios, hermano. Aleluya, hermano. Qué tremenda la palabra, hermano. Determinación. Lo que tenemos que tener, hermano, es una determinación de dentro de nosotros mismos, de que de lo que estamos pasando, oiga bien, de que lo que estamos pasando, hay un Dios que tiene puestos sus ojos sobre la iglesia. Y este momento, lo que la gente, nosotros los seres humanos, lo que nos está haciendo Dios, ¿sabe qué nos está haciendo Dios? Es podándonos, hermano. Oiga bien, pero no nos está cortando como iglesia. Es mejor ser podado para crecer que ser cortado para morir. No sé dónde me salió esa palabra, pero Dios te está podando, hermano, porque si no has querido buscar
de corazón a Jesús, oiga bien, lo que te está haciendo es podándote, no te ha cortado porque estás vivo y hay esperanza. Dígame a mí en la iglesia. Yo le decía a un grupo de amigos, Dios lo que está haciendo con el planeta Tierra es podándonos, como cuando vas a trimar un buche, los que trabajamos en la grama. Oiga bien, te está podando, pero no te está cortando. Es mejor ser podado para crecer que ser cortado para morir. Dígame en la iglesia, siento la presencia de Dios, hermano. Dios te está diciendo que tienes que correr a una iglesia. Dios te está diciendo que tienes que correr a la sala de tu casa a medianoche, a 10 horas de la noche. Oiga bien, Dios te está podando, amado hermano. Dios te está diciendo, búscame mientras pueda ser hallado. Dios te está diciendo, oiga bien, yo toco a tu puerta y está abierta. Oiga bien, oiga, Cristo nosotros es la esperanza en gloria. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y por mí. Oiga bien, y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dijo estas palabras. Cuando Jesús hubo terminado, dijo, el vinagre, dijo, consumado es. Está, oiga bien, lo que dijo en la cruz del Calvario, me metí en eso. Está finalizado. 1, terminado. 2, completo. 3, pagada la deuda. 4, satisfecha. 5, acabada. 6, cumplida. 6. Jesús dijo, ya no queda deuda. Todo ha sido pagado. El grito que Jesús pegó en la cruz del Calvario, te tengo una noticia, no fue un grito de angustia, fue un grito de victoria que había vencido al enemigo, que está derrotado. Oiga bien, está vencido, pero no está convencido. El grito de Jesús en la cruz del Calvario fue no un grito de dolor como lo dice la gente, fue un grito de victoria porque había muerto por el ser humano. Oiga bien, por tanto, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos, hermano, pero por alguien que murió en la cruz del Calvario, amigo hermano, pegó un grito. Oiga bien, dicen que de dolor, ¿cómo? Léete bien la Biblia. Ese es un grito de victoria que venció hasta la muerte. Aleluya. Jesús solo estaba esperando que usted, oiga bien, Jesús este día solo está esperando que se conecte con él, amigo hermano. Aleluya, esto está poderoso. Vea lo que dice Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién te dijo a ti? Nosotros, la iglesia, no somos un producto terminado. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, oiga bien esta palabra, somos un producto en proceso, hermano, que somos como a la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dígame amén. La iglesia, oiga bien, yo no soy un producto terminado, yo soy un producto que voy en proceso hasta el día en que Jesús me lleve para estar ante su presencia, y yo voy a darle gloria a Dios porque yo tengo un Dios que pelea por mí. Oiga, pelea por mi familia, pelea por mis hijos, tiene cuidado por mí, por mis hijos, por mi esposa, por mis hermanos. Tiene cuidado de los que le temen y tiene cuidado de los que le buscan. Oiga este versículo, hermano. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú vas a ser sin mancha y sin arruga hasta el día que llegues al cielo. Por eso hay que procurar a llegar. Oiga, aquí se va a ver, hermano, cuando abramos los edificios, la gente que en verdad va a buscar a Dios. Espero, hermano, que no solo los primeros días se llene la iglesia y después de que pase esto, te olvidaste de que un Dios que te dio todo, que un Dios que te dio la fuerza, que un Dios que te dio la comida. Oiga bien, te quedaste en el primer amor, fuiste un mes a la iglesia y ya después no fuiste. Oiga bien, sea señal que no tuviste un encuentro con Dios. Hermano querido, estamos en tiempos difíciles, pero confiad. Vea lo que dice Hechos. Mire, le voy a leer del de 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración
y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se le llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Oiga, qué interesante. Él no pedía ser sano. Ya alguien lo había acostumbrado a que estuviera pidiendo. Porque dice que lo llevaban a pedir limosna a la puerta del templo. Lee bien la palabra. Lo llevaban a pedir limosna. Se había acostumbrado a estar pidiendo. Él se había desenfocado, oiga bien, en su milagro. Él nunca pensó que Dios lo podía sanar. Interesante esto, hermano querido. Aquí lo estoy entendiendo yo también. Mire lo que dice. Vea lo que dice el 3. Cuando vio Pedro y a Juan iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Oiga, tenía una mente carnal. Se había acostumbrado solo a andar pidiendo. No conocía la fe. Y tampoco los que lo llevaban podían discernir que entraba Pedro y Juan. Lo habían metido, oiga bien, en un círculo vicioso de estar pidiendo limosna. No le enfocaban: aquí Dios te puede sanar. La mente anticarnal es antidios. Oiga, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga, estaba más enfocado en el dinero que en el milagro. Hoy hay gente que está pensando más en las finanzas, hermano, que en lo que Dios puede moverse a favor de nosotros. Oiga bien, si Dios tiene cuidado de los pájaros, más cuánto de nosotros, sus hijos. Oiga, y dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró en ellos, en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Ah! ¿Qué palabra es? ¿Cómo entró, dice la Biblia? Y saltando. Oiga bien, ¿cómo sería ese primer grito, hermano? Ese primer salto, hermano, al verse sus pies, que era cojo de nacimiento. Oiga, y dice: entró saltando y se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, alabando y andando y saltando y alabando a Dios. Hoy se olvidó de los que lo traían a pedir. Oiga, hoy dice que ya entró con Pedro y con Juan. Entró saltando, entró caminando y entró alabando. Oiga bien, cuánta gente no, con palabras sanas, cuánta gente no hay coja internamente, hermano querido, por Dios. Dígame, la iglesia. ¿Cuánta gente tiene años de estar en una iglesia, hermano querido, y no han tenido fe? Están cojos internamente. Llegamos de cuerpo presente, pero de espíritu nada. Mientras hay vida, hay esperanza. Oiga, y el que no agrada, dice la palabra, este es el mensaje, no recibe. Yo te tengo una fe, tú tienes que agradar y tú tienes que recibir que hay un Dios que vive y permanece para siempre. Entró saltando, entró caminando y entró alabando. Yo declaro que cuando abramos el ministerio, el edificio del ministerio Abba Padre, la gente va a entrar caminando, de ahí va a entrar saltando, de ahí va a entrar alabando. Oiga bien, si llegabas tarde, ya no vas a llegar tarde porque eres agradecido, tienes un corazón agradecido. Vas a ser el primero que vas a estar a la puerta recibiendo a las personas en todas las congregaciones. Declaro esta palabra. Oiga bien, que entras caminando, que entras saltando y que entras alabando a Dios. Dígame, la iglesia, amén. Hermanos, qué poderosa palabra Dios tenía esta noche para nosotros, hermano, porque el Dios de nosotros es un Dios grande, hermano querido. Vea lo que dice Romanos 4:20, hermano, y con esto termino. Dice: pero la ley se introdujo
para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundase, sobreabundó la gracia. Siempre va a sobreabundar la gracia. Fíjate con esta palabra. Siempre va, me equivoqué, perdón, es el 5, el 4:20, perdón. El 4:20 dice así, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando Dios te envíe una palabra, no dudes. Tampoco dudó ni seas incrédulo. La promesa de Dios, sino que fortalecete en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Cuando Dios te da algo a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, espéralo, hermano querido, que va a llegar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por lo cual también su fe fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él, se escribió que él fue contada. Hermano, al ministerio Abba Padre le hablo este día. ¿En qué posición estamos? Si no agradamos, no recibimos. La fe a nosotros se nos fue dada, iglesia amada, a los que están en línea, después de que el hombre pecó. El hombre tiene que tener fe que Cristo en nosotros es la esperanza en gloria. Persiste y no desistas, que Dios se va a mover a favor de nosotros. Dígame en la iglesia: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tus rostros sobre ti, a donde quiera que tú vayas, y tenga misericordia. Declaro que el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te defiende a donde quiera que vayas, porque Dios pelea por nosotros. Dios te bendiga y te guarde. Declaro una palabra de bendición sobre tu vida ahí donde estás. Muchísimas gracias de todo corazón. Amén.